Hola a todos, bienvenidos a nuestro paso 3 de este Transitar Juntos la Evolución de Conciencia 2018, aquí en Estepona, Sala Espiral. Bien, comenzamos hoy 13 de septiembre y todo ha sido un entramado que no ha sido especulado sino desde la conciencia, porque hemos estado varios días queriendo, pero hasta hoy no se ha dado. Y que nos encontramos ese número 13 mágico y tan repudiado, ¿verdad? El número 13, ¿qué ha pasado con él? Pues vamos a verlo, porque es muy interesante empezar desde ahí, precisamente hoy con el tema que traemos. El número 13, ¿a qué está haciendo alusión? Veréis, se refiere al número de lo femenino puro sagrado, el femenino interior. Las 13 lunas, de acuerdo, hace alusión a ese proceso de las lunas, la menstruación, la sangre interior. Entonces ha sido repudiado desde el patriarcado. En la época anterior, en el matriarcado, era considerado un número sagrado y se le ha dado la vuelta desde este proceso de patriarcado. Así que ya salimos de matriarcado y patriarcado y vamos a otra cosa, ¿no? Conciencia total, como veis, despertar de la conciencia total. Ese 13 además hace alusión a ¿qué? Pues veremos, por ejemplo, en el tarot, ¿qué representa? La muerte, ¿verdad? ¿Y a qué hace alusión eso de un proceso de morir a algo? Desde el punto de vista de la conciencia que se nos abre y se despliega todo este conocimiento y la verdad, transformación. Por el ejemplo más, el símbolo más interesante, ¿qué representa la transformación en simbología? La mariposa. ¿Y cómo se da, cómo nace la mariposa? De la oruga. ¿Qué cree la oruga cuando está en el momento de ese renacer mariposa? Cree que se está muriendo, ¿verdad? En el proceso de transformación, justo en el instante antes, cree la oruga que se muere y lo que hace que es renacer. Así que ese número hace alusión a una cosa muy diferente, ¿eh? Metamorfosis, en la que estamos todos involucrados en este despertar. Bueno, hay más simbología como en los aztecas, en los mayas, los 13 meses del año, 13 lunas, ¿no? Y, por ejemplo, también se encuentra en la naturaleza y lo podemos ver en la proporción áurea o en la espiral de Fibonacci, que representa esa espiral que se encuentra en todo en la naturaleza, ¿no? Con eso yo creo que ya lo vemos bastante claro. Y ya podemos retomar ese número 13 como un símbolo estupendo y maravilloso. Y el 9 es otro de los grandes números. Además hace alusión comparado, o sea, unido al 13 en una cosa importante. 9 tiene mucha simbología, podéis verlo por ahí, pero hace alusión a lo nuevo, a lo que se abre como un propósito nuevo. Y el 13, la transformación, dejar lo viejo para poder tomar lo nuevo. Y precisamente tiene mucho que ver con el tema que vamos hoy a centrarnos, a enfocar. Así que vamos a ello. El número 9 tiene mucha magia dentro, ¿eh? Porque mirad, si veis, el 9 sumado al 13 nos vuelve a dar 13. 9, 10, 11, 12 y 1, 13. El 18 ya sabéis, el número de la maestría interior. Pero es que si sumáis cualquier número al 9 y después lo reducimos a un dígito, nos va a seguir dando el número que le sumamos, ¿eh? Y también en la multiplicación nos va a dar siempre reducido a un número, a un dígito, el 9. Entonces es un número muy especial. Así que sumados a eso vamos a esta metamorfosis donde tenemos que sacar un contenido viejo para que entre lo nuevo. Vamos a ello. Caminamos juntos, vamos allá. A ver qué tal se nos va dando ese despertar de la conciencia total. ¿Cómo vamos cursándolo? Pues veréis, lo hemos visto en dos vías que tomamos. Una es, recordar, desenmascarar
desenmascaramos un proceso que ha habido de involución en el error. Ahora vamos, o descondicionar, descodificar. ¿Y el otro proceso cuál es? Pues hoy le vamos a nombrar, hay muchas formas, pero es resintonizarnos, resintonizar, porque hace alusión a la parte de elevar una vibración, elevar una frecuencia, y esa es la parte, digamos, más energética. Y el desenmascarar, ¿a qué hace más alusión? Veréis, a lo que es el conocimiento, que siendo un conocimiento interior también necesitamos el aporte de fuera, el compartir el conocimiento y todas las vías que han estado ahí, pues recogidas en ello, ¿no? En el conocimiento y en la parte terapéutica, Esa se diría que es todo este proceso que vamos haciendo aquí de compartir el conocimiento. Y resintonizar tiene que ver con esa alusión ya a la parte más vibracional y elevar esa vibración a una frecuencia máxima donde vamos a conectarnos, ¿no? Y eso pues son esas actividades creativas, bueno, como el yoga, el qigong, la meditación, todas sus formas, la música, la relajación, las afirmaciones mentales, el reiki, todo eso que es esa otra parte práctica y de ir al interior, de esa mirada al interior. Esto lo podemos ver también de la siguiente forma. Lo que estamos haciendo en esta recuperar, ¿no? Retomar la conciencia total de lo que somos es vivirte ya y recuperar tu ecuación completa, ¿vale? Vamos a verlo así también. Es como que hasta ahora te has estado viviendo en X, vamos a decirlo de esa forma, que sería tu parte partícula. Y ahora, ¿qué estamos haciendo al resintonizar? Recuperar la parte Y, que sería tu parte ondular. Recordamos, ¿no? La dualidad onda-partícula. Y aquí, ¿qué se da? Unión, conciencia total, unión. Unión que hace alusión también a esa palabra tan interesante, entereza. ¿Qué es entereza? Entereza, podemos decirlo así, es fuerza, fortaleza interior y serenidad. Y entonces fuerza hace alusión a que yo tomo la fuerza, retomo la fuerza interior a través de un conocimiento que nos va desplegando la visión, la percepción, y que estaba bien chiquitita y limitada, Y la serenidad es esa actividad de ir calmando, mirando hacia adentro, y serenando la mente pensante, el cuerpo y las emociones. Bien, pues teniendo ese resumen, esa síntesis, vamos a ir a retomar algo de lo anterior. Porque, ¿qué estamos desenmascarando, descondicionando la mente? Estamos en la resolución de la separación, ¿recordáis? Separación. En esa resolución hemos de ir a desgranar algo que es importantísimo y que nos está requiriendo. La resolución de la separación nos requiere la resolución de la represión. Represión. Vamos a ello. La resolución de la separación nos dimos cuenta que esa separación, que ahora estamos uniendo, generó un yo separado, recordáis. Un yo separado que es falso, que es un mecanismo que en un momento de involución tuvimos que utilizar, y es un yo separado falso, enmascarándonos y enmascarando la verdadera naturaleza que somos, nuestra esencia, y que además de ser falso, ¿no? Se basa en eso, en una mente racional material, exclusiva, ¿no? Este yo separado, este ego, se basó, recordemos, en el error primordial
y que desgranamos en el primer error, que era mirada afuera, referente fuera, afuera, fuera de uno mismo, fuera. El segundo error, ¿cuál era? Me fragmento. Me fragmento, recordar los roles, sus personalidades, entonces perdía ese centro, contrario a lo que estamos yendo. Vamos a desgranar. ¿Qué generó esto? Generó lo que llamamos la herida primordial, o el trauma nuclear, como lo llama Paloma Cavadas, por ejemplo, ¿no? Gran maestra aquí en nuestro país. Y esa herida primordial, ¿en qué se basaba? Era prácticamente, ¿no? Resumiendo, sentir el abandono, sentirnos abandonados, sentir el rechazo, rechazados, y eso generó humillación, sentir humillación en nuestro interior. Y además generó un sentimiento de indefensión por dentro, un sentimiento de indefensión. Bien, esto generó todo este proceso. Bien, es un proceso tan adentro, ¿verdad?, que no lo vemos. ¿Qué ocurre? Que este yo separado se afianza a través de que no lo veas. Ese mecanismo se fundamenta en eso. Entonces, este yo separado se sigue afianzando en que no lo veas. Por eso genera ese factor represor. Vamos a seguir ahí ahondando. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no veo realmente esto abiertamente? Porque esto se te transfirió desde la cuna. Desde ese lugar, y porque el ego falsea, entonces va a tratar de tapar, esconder. Entonces sigue queriendo conservar esa información basada en el error. Entonces, desde la cuna, desde esa edad cero, lo asumes. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué no lo ves? Porque lo interiorizas tanto. Lo interiorizas, ese factor represor, no ver, tapar, esconder, que te identificas. Entonces, al identificarte con ello, no lo voy a ver, sino que al interiorizar, ¿qué hago? Me lo creo, lo asumo, y terminamos creyendo que es que esto es así, que la vida es eso y que tú eres eso. Así que ahí es donde está el factor represor. No nos deja ver ese mecanismo interiorizado completamente. ¿En qué se basa y se fundamenta este factor represor? Primero es que no te atreves a expresar, lo que siento dentro, ¿no? No te atreves a expresarlo. Entonces, reprimir es comprimir hacia adentro, lo contrario de expresar desde dentro. Es un factor compresor. Entonces estamos descomprimiéndolo. No te atreves a expresar. ¿Qué necesitaría? Un confesor, ¿no? Esa palabra hace alusión a esto, confesor de elevada comprensión, ¿verdad? Que entonces me libere de este proceso de reprimir, tapar, esconder, presionar, que conlleva toda esa herida, ese daño. Pero como no la veo, ¿qué ocurre ahí, no? Pues ese confesor de elevadísima comprensión, en realidad lo tenemos ahí dentro, y es tu yo superior. Pero ¿qué ocurre? Es tu yo superior o supraconsciencia, esa parte elevada de nuestro ser. El yo superior ha sido suplantado por el yo separado, el yo falso, aquí, yo superior, y el yo separado está suplantado, no lo veo,
a través de ese reprimir, esconder, tapar, que es lo que le gusta y en lo que se basa y se afianza, ¿verdad? Ese yo ego, el ego falso, ¿no? Bien, por esta razón no te atreves a expresarlo. ¿Qué genera ese factor represor, esa represión? Vamos a verlo. ¿Qué ha generado? ¿Qué proceso ha generado en la mente humana? En principio, algo que se llama, y es así en psicología, disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. Vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Qué más generó este mecanismo represor? Desgaste. ¿Desgaste de qué tipo? Psicoemocional. Un desgaste psicoemocional. El siguiente punto que hace este reprimir, negar. Reprimir es negar. ¿Qué niega el amor? Es todo lo contrario, ¿verdad? El reprimir, comprimir, dañar, niega el amor, que es la apertura, la unión. Y además también que negar lo que generó los procesos cognitivos internos. Bien, vamos a verlo. En este mismo, niega los procesos cognitivos. Bien, el estar en factor represor hace que inhibe procesos cognitivos internos como la intuición, el instinto, que tiene que ver con ¿qué? Con la sabiduría interior. Es un conocimiento interno, de dentro, así que inhibe estos procesos cognitivos que hacen procesar una información a otro nivel diferente a ese yo basado en lo racional, analítico, deductivo, inductivo y material. El negar, disonancia cognitiva, el desgaste psicoemocional. Vamos a ver primero el desgaste psicoemocional. Si estoy poniendo mi energía interior en un proceso de reprimir, bajar, esconder, tapar, eso me requiere todo un proceso de energía vital. Entonces me llega a comprimir y eso genera un desgaste que detrás de ello hay siempre una tendencia de la represión a la depresión. Eso está ahí tan escondido que muchas veces hay como una depresión, una molestia interna, emocional, psicoemocional, y no sabemos por qué. Aquí está la clave, ¿veis? Además, esa depresión suele salir cuando hay cambios, cuando hay un cambio de lo que sea, un cambio de estación, un cambio de localidad, un cambio de dedicación principal en tu vida, de relaciones. ¿Por qué? Porque el yo separado quiere seguir todo inamovible, quiere conservarse ahí ese mecanismo. Entonces todo lo que sea cambio le aterra. Y fijaros, en el universo todo está en movimiento, los átomos vibrando. Así que, por ejemplo, cuando hay un cambio de estación se ve más, ¿no? Las personas se vienen abajo, les viene un poco el ánimo bajo, por esto. Y no se sabe por qué, porque un cambio nos invita a movernos, a generar otra energía que tiene que ver con la creatividad y no con esos mecanismos de separar, reprimir, comprimir y esconder, todo lo contrario. Ahí está, ya tenemos esa lógica de comprensión nueva. La disonancia cognitiva. A ver, disonancia, también otro término psicológico, pero que es al uso, es de todos, ¿veis? La disonancia cognitiva, ¿qué está diciendo? Es una desarmonía, una tensión entre un sistema de ideas interno que se halla pulsando uno al otro
y como opuestos. Sin embargo, yo estoy dando credibilidad a los dos. Estoy diciendo que los dos son verdad. Dos pensamientos que siendo opuestos me los creo, le doy veracidad. Eso lleva una tensión, una disparidad en el interior, en la mente del ser humano. Veámoslo con un ejemplo, pues muy claro. Los anuncios comerciales televisivos, dentro del contexto, respetando cada cosa, ¿no? Pero se ve más cuando te viene el anuncio y te hace creer, te quiere hacer creer que si compras un producto de la última gama, un coche, un viaje, lo que sea, de la última gama, de las últimas pues innovaciones y todo eso, vas a ser más feliz, vas a ser más apreciado por los demás y te lo hace creer. Ese subidón de alegría, ese placer, dura muy poco, es efímero. Entonces, ¿a qué te obliga? A seguir siempre comprando un producto más gama, más alto, más innovador. Y en esa lucha nunca encuentras esa satisfacción por dentro. Así que ahí se ve muy claro. En otro ejemplo que yo creo que a todos nos va a resonar. Si vas por la calle y tienes un encuentro inesperado y os reunís varios, en esa disonancia, esa mente colectiva coge más fuerza. Si están todos en eso, pues coge más fuerza y de repente tú, que estás ahí dándote cuenta, pero te ves ahí en ese grupo, te pillas a ti mismo diciendo cosas que tú no las crees, no estás de acuerdo con ellas, pero te salta. Y al tiempo sigues caminando tú en ti mismo y te preguntas por qué he dicho esto, ¿no? O al revés, algo que tú, una información que tú sabes que te gustaría haber dicho, que te hubiera dejado más satisfecho y te la callas, ¿no? Es una disonancia contigo mismo en tu interior, que ya hemos de empezar a llevar a otro lugar, ¿no? Bien, el negar el amor, ¿en qué se basa? Pues que si estoy en proceso de reprimir, esconder y tapar, ¿eso a qué hace alusión? A una sensación de que hay que aguantar, soportar, ¿no? Soportar unas situaciones de disonancia cognitiva, de depresión y de negarte tu creer y saber tu sabiduría interior que te indique la verdad y no ese mecanismo de esconder. Entonces, el aguantar y el soportar, ¿a qué hace alusión? Hay una información ahí de negar el amor, es decir, ¿qué es lo contrario al amor? Sufrir, ¿no? Temer, esconder, ¿no? Esconder está relacionado con tapar, temer. Entonces esa situación va todavía, además, dándose la vuelta en lo mismo. Además, ese estado de temer, de aguantar, de sufrir, impreciso, tú no lo ves, pero está bien ahí, no lo ves, el represor no te deja ver esto. Le lleva al ser humano a vivirse en un forcejeo y una lucha constante y muchas veces es impreciso, no sabe por qué y a qué y contra qué. ¿Verdad? No hay un objetivo concreto porque es dentro. Pero ese forcejeo continuo lo lleva a todo, no solo a una parcela, sino que se vive desde ahí y cree que así va a obtener un poco de control y poder en su mundo personal. Pero ¿qué ocurre? Que vuelve a repetir ese proceso. Entonces si lo vemos desde hoy, siglo XXI, y una mente bastante ya amplia, que ya se abre un poquito, vemos que está obsoleto seguir con esto, ¿no? Aunque ese yo separado quiera seguir conservando por otra parte, ¿no? Bien, vamos a hacer ahora un experimento de la disonancia cognitiva, muy sencillo, para ver cómo resuenas con lo siguiente, una información en modo de unas frases, 6 frases.
que vamos a decir y tú te quedas ahí escuchándola en atención, ¿vale? Y escúchala y observa tu sentir, tu reacción, tu actitud ante esta información. 6 frases. Todo lo que quieres llega a tu vida de forma fácil, fluida y armónica. Te encuentras relajada, relajado, centrado en todo momento y tienes tiempo para todo. Siempre estás en el lugar preciso y en el momento oportuno, llevando a cabo con éxito lo que hay que hacer y que te realiza. La vida es una lucha constante y te preparas y esfuerzas para conseguir tus logros por encima de todo. Mantienes la distancia con los demás, ya que no te puedes fiar y a la mínima te pueden dañar de muchas formas. El dinero es la causa del odio y la violencia en el mundo. El dinero corrompe. Ahí están esas frases. ¿Qué te ha llegado? Solo deja que resuene. Por ejemplo, la última. El dinero corrompe. Entonces, ¿qué estás haciendo realmente si asimilas esa información como verdad? Pues que te separas el dinero de tu vida. El dinero corrompe, separo. Entonces, esa disonancia en realidad te hace ver que el dinero que va a corromper. El dinero es necesario para un intercambio, ¿verdad?, de productos y servicios entre todos nosotros. No es ni bueno ni malo. ¿Qué ocurre ahí? Seguiremos viendo y ahondando para ver qué ocurre ahí. Pero por lo pronto ves que es algo que es disonante, es desarmónico, no es real y verdad, pero lo hemos asimilado como verdad, la gran mayoría de la mente humana en la Tierra. Por ejemplo, cuando hablamos de esa fluidez natural, todo llega a mi vida, tengo tiempo para todo, entonces cómo eso en realidad toca algo ahí dentro. Queremos eso, anhelamos, hay un anhelo de eso. Ahí es donde vamos, a esa consonancia cognitiva que ya va a ir abriendo esos procesos que estaban inhibidos por el factor represor. Entonces, a ver, borramos por aquí. Entonces, vamos a que si ha habido una mayor disonancia y te ha creado, no sé si es verdad o es mentira, ¿no? Si ha habido más disonancia al escuchar eso, es que entonces todavía estás en el yo separado un poquito, bastante. Y ahí vamos, ¿no?, a soltar eso. Y si ha habido consonancia con esa otra parte que te ha resonado de lo que realmente anhelo, es que estamos ya más en la consonancia, es decir, que ya andamos más en el yo conectado, resintonizar conectado. Incluso se dan los dos procesos juntos. O, por ejemplo, a lo largo del día, los dos procesos se superponen. Hay un momento en que estoy en el yo conectado y al siguiente momento en el yo separado. Hay un momento que se me va y estoy en disonancia cognitiva y me llega lo de fuera como verdad y me lo creo, aunque por dentro no me resuene. Y hay otros momentos que me siento conectada a todo y lo veo muy claro, la verdad. Entonces, se trata de unión y encontrar verdaderamente dónde estoy yo siendo conocedora real de la verdad. Bien, entonces, todo esto ha estado inhibido. Este factor represor, vamos a ello. Vamos a estudiarlo para desgranarlo y saber cómo soltamos todo esto. Vamos a
borrar por aquí, hasta aquí y aquí. Vale. Vamos a ese factor represor. Ese fenómeno, vamos a llamarlo, fenómeno de represión. Bien, ya hemos visto que no lo vemos porque nos viene enchufado desde la cuna, ¿no? Vamos a verlo con un esquema muy interesante. Veréis, cuando se forma el yo, comienza en la cuna, a partir de 0 años, hacia una edad pues madura, 14, 18 aproximado. Bueno, hasta ahí. Bien, ¿qué ocurre en esa etapa? Pues que estás absorbiendo, literalmente, tomando toda la información que viene de fuera. Entonces decimos que la mente se encuentra en su función introyectiva. Toma, absorbe y genera ahí esa información como esto es. ¿Qué ocurre después? Pues a partir de la edad, bueno, decimos de 18, perdón, en adelante, cuando alcanza el adulto, ¿no? Que fijaros, la madurez se supone, ¿no? El adulto hace alusión a adulterado, todavía más enmascarar. Ese yo que haces, viene el proceso contrario. Ahora, con lo que me han dado, voy hacia afuera y entonces la mente está en su función, ¿qué? Decimos proyectiva. Aquí, ¿por qué tomos? Tengo 0 años, estoy en la edad de la dependencia. Dependencia. Y aquí en la independencia, ¿verdad? Independencia. Independencia, bueno, ahí, ¿no? Y mirad una cosa, la información que he recibido aquí, eso que me han dado, ¿qué hago aquí? Con eso lo proyecto fuera porque me han dicho que esto es, así que empiezo a proyectar una película. Esta película que me han metido aquí en el tallo cerebral, el subconsciente, el disco duro, se proyecta durante toda tu vida. Entonces, tenemos ahí creados unos circuitos cerebrales, unos canales cerebrales, que toda la vida están moviendo esta información. Moviendo esa información. Se te ha indicado esto. Y además, esa información en el efecto represor, tú no lo ves, ¿qué conlleva? Ya sabéis, la herida primordial, el sistema, el estado o sentimiento de indefensión, ese estado de sumisión que generaba esto, el yo represor, la disonancia, el desgaste, el negar el amor, negar tu proceso cognitivo, eso genera sumisión, un estado de sumisión totalmente inconsciente, muy importante. Esa herida, entonces eso está ahí en ese paquete de información y que tú sigues proyectando hacia afuera. Además, esa información se basaba en muy limitado. ¿Y qué te decían que era la vida? Pues el niño estudia, se educa, después trabaja, consigue el dinero, después se casa, tiene hijos, sigue su vida, hace viajes, jubila y al final se muere. ¡Ja! ¡Ja! Y esto por dentro en efecto reprimido. Claro, ¿qué película voy yo a proyectar en mi vida desde ahí? Y la mayor disonancia, la mayor ignorancia que conlleva este proceso, ¿cuál es? La mayor ignorancia es que no lo ves y como no lo estás viendo, sigues proyectando. ¿Qué proyectas? Esa herida primordial la proyectas fuera. Esa herida, ese daño, sentirme dañado, lo proyecto, porque como ese yo separado no quiere mirarse, ¿verdad? Mirada afuera, el primer error. Entonces,
lo proyecto afuera, vamos a decirlo así, ¿no? Afuera, en el entorno. Entonces me creo que me quieren dañar, que me quieren poner la zancadilla y que siempre hay algo ahí. Cuando la verdad es que estar en ti, en un mecanismo interno reprimido, así que el enunciado que hoy borra todo esto es muy claro y liberador. Y es así, no hay nadie ni nada ahí fuera que te quiera hacer daño. Eso no es el universo, ¿eh? El universo no funciona así. Y esto es importantísimo. Nada ni nadie fuera de mí quiere hacerme daño. Pero como yo no he captado este mecanismo, proyecto la película de esa información que incluía el sentirse dañado. Sentirme abandonado, rechazado y humillado. Y sigo creando ese estado de sumisión y esa lucha y ese forcejeo por sentir que tengo poder en mi mundo personal. Y nunca llega a realizarse. Esa es la gran ignorancia y ese es el factor que hay que descomprimir, darse cuenta de esto. ¿Qué hace este factor represor? ¿A qué te lleva en ese proyectar esa película? Esa gran ignorancia, esa gran inconsciencia, es un estado de sumisión inconsciente y lo voy a poner fuera. Son los otros los que me bloquean. Por eso hablamos en el camino de la conciencia, el autosabotaje que nos hacemos a nosotros mismos. Y después nos sentimos muy fuertes diciendo, es que me ha dañado, es que no me ha dejado, es que no me ha permitido. Es que me ha cortado, es que me ha bloqueado. No, ese es el efecto de esa función proyectiva, lo proyecto fuera y en realidad soy yo, con una actitud, un gesto, una expresión, una forma de hablar que ahora ya tengo que poner, porque recordar que todo esto, ¿por qué ocurre? Por la falta de atención, ¿dónde? Interna. Atención plena, recordar, ¿no? El mindfulness, atención plena a mí misma. Y son todos los procesos, ¿eh? Insistimos porque hay que ser perseverante para romper y deshacer este mecanismo. Muy perseverantes, ¿eh? Seguimos viendo ese efecto represor para ir al grano. La mayor ignorancia. Darse cuenta de esto ya rompes ese hechizo, ¿verdad? Como se decía en los cuentos. Lo que estás rompiendo es un patrón mental y una creencia errónea, basada y fundamentada en el error. El factor represor, el yo represor, además tiene dos fuerzas. El que reprime por dentro y el reprimido, y te mueves en los dos. Entonces te genera victimismo y tirano, ¿no? Dentro, recordar aquello. Bien, el factor represor, ¿qué sigue dejando que suceda? Factor represor en tu interior, que te sigue reprimiendo. Y no nos creamos las apariencias. No nos creamos que una persona que viene con poderío, muy dominante, no tiene este mecanismo dentro. Porque, ¿qué sucede? Vamos a verlo con un ejemplo. Una noticia que leí ayer, o antes de ayer, que fue 11 de septiembre, entonces se recordó en Nueva York aquel asesinato en masa, que fue las Torres Gemelas. ¿Y qué se le ocurre decir a este presidente de ese país? Que representa además este proceso de afianzarse el ego detrás de todo esto escondido. ¿Qué se le ocurre decir? Ahora la torre más alta la tengo yo. ¿Cómo te quedas? Dice, wow, vaya inteligencia, ¿eh?
O sea, es lo único que se fijó en decir, porque ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué puede haber detrás de eso? Si lo miro con esta lupa que me está abriendo visión. Un niñito que está luchando por querer decir, reconocerme. ¿A quién se lo está diciendo? Vosotros mismos lo vais a ir viendo, ¿eh? Yo no lo voy a decir. Bien, además el proceso de desenmascarar está ocurriendo a nivel individual, pero también en el nivel colectivo, y cada vez lo vamos a ir viendo más en la clase que iba de dominante, la clase política, económica, ¿no? Los que ostentaban el poder. ¡Plum! Va cayendo por sí sola, ¿eh? No hay que ir a luchar y a pelearse, ni hacer ni siquiera mucho movimiento si estás en el cambio que es dentro. Porque recordemos, la salida de todo eso es dentro, la salida está dentro. Ascender es profundizar y te va a cambiar la lupa, te va a abrir y vas a empezar a percibir otra cosa que en este proceso de enmascarado, reprimido y separando no veías. Vamos a seguir. Factor represor. ¿Qué estaba dejando que sucediera? Pues el siguiente punto, a ver cómo os suena. Copia de copia. Esto estaba generando copia de copia, es decir, reproducir. Reproducir lo mismo, reproducir copia tras copia tras copia. ¿Veis? Un circuito cerrado que repetía y se movía toda la información que te habían pasado. Copia de copia. ¿Y cuál es la clave? Ya llegamos ahí. La clave de todo esto. ¿Cómo voy a deshacer ese factor represor que me reprime por dentro? Y yo había puesto que eran los demás. La clave de todo esto es que ¿quién te pasó esta información con todo este daño dentro? ¿Quién te lo pasó? 0 años, dependencia. Ahora voy a tratar de que traigas un yo muy diferente a ese. Y es el yo que ahora se mira a sí mismo. El yo que está en la mente con la función que reflexiva, se mira, reflexiva, importante. Entonces, ahora te trato de mostrar y de ponerte en esa función que ya no es el yo que introyecta ni el yo que proyecta, y reflexiva. Es ese pensador meditador, ¿verdad?, que llevamos dentro. Desde esa mirada clara, honesta contigo mismo, hacia adentro, ¿cuál es la clave? Pues que esto realmente no era independencia, no lo era, seguías enlazado, aprisionado en esa información. Y por eso la clave, ¿quién te pasó eso? Los padres, tus padres, nuestros padres, padre y madre. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo deshacemos esto de una forma clara, precisa y contundente ya hoy, siglo XXI? ¿Qué es lo primero? Los padres. ¿Cómo ve esto la persona que está empezando a mirar dentro y a empezar a soltar el represor para ir al liberador, a la liberación? Tranquilamente lo vamos viendo, y el primer punto, ¿qué es? Pues siendo los padres, ¿qué pasa? No te atreves, ¿verdad?, a expresar. Ya lo vimos antes. No te atreves a soltar, a expresar. Entonces sigues acallando algo por dentro. ¿Qué hay ahí? Miradlo bien, miremos bien. Lealtad ciega, ¿a qué? Esa lealtad ciega
se ha confundido con el amor. Muy importante, no lo es. Veréis, el amor a los padres siempre está ahí, son tus primeros vínculos. Eso es obvio, el amor a los padres. Pero en realidad, la lealtad ciega, esa, ceguera, no veo, reprimo, ¿a qué estaba siendo fiel? ¿A los padres por eso? No, al ego, al yo falso, al yo separado, a la separación, con todo este daño dentro. Entonces, es el momento de hacer ese desdoblamiento en tu mente. La lealtad ciega a un patrón, a patrones de creencia, no significa que dejes de amar a tus padres, al contrario, vas a empezar a generar un amor real, no basado en un apego que sigue postergando, conservando esa información dentro. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esto se nos pegó tanto y cuesta soltar? Ese daño, ese vivir en indefensión, en sumisión inconsciente, en represión. Porque esto se creó ¿dónde? En la mente del niño. La niña. ¿Y eso a qué hace alusión? Al subconsciente. Subconsciencia. Subconsciencia. ¿Qué ocurre en esa mente del niño? Esa mente subconsciente, 0 años, lo chupa todo, ¿verdad? Esa subconsciencia, veréis, el subconsciente es el que prima el cuidar la vida. Por eso es el que en el cuerpo está ocupándose del sistema nervioso que no es voluntario. Ahora mismo late tu corazón y no lo tienes que hacer tú, es el tallo cerebral y es la subconsciencia. ¿Qué significa eso? No analiza, la mente del niño no es analítica, no obedece análisis. No es analítica, entonces se lo traga todo, incluso lo que se le dice como una broma. Esto es muy importante, porque hemos tragado y asumido roles muy dañinos. Por ejemplo, si te decían en broma la mayor tontería y en estado así como de inocencia, este niño es como un enano, fíjate cómo se mueve. Pues eso, si se te ha repetido mucho y en broma, se te queda ahí y el cuerpo deja de crecer mucho para seguir esa orden que ha ido directa. Como venía de tus padres, se te clava directa en el subconsciente. Pero no es tu padre y tu madre, era un patrón mental que ellos arrastraban de atrás, copia de copia. Así que no hay culpa ni juicio, sino que vamos a ir a soltar unos patrones paternales, maternales, que seguían reproduciendo algo que ya está obsoleto. No podemos seguir reproduciendo la herida porque va a generar más agresividad, que es contaminación en este planeta. Entonces, eso ocurría en esa mente del niño. Y después ese niño, esa subconsciencia, está en una fase de evolución de conciencia que es conciencia mítica. La conciencia mítica, una fase del estado, del espectro de evolución de conciencia. El niño vive una conciencia mítica. ¿Qué significa? Necesita mitificar todo. Además, como se vive en el amar y en el anhelo de ser amado, ese es el gran anhelo profundo. ¿Cómo mira a sus padres? Como dioses, Entonces, sus padres para él son sus dioses. Los mitifica. ¿Por qué? Porque el niño sabe que está en dependencia total. Además, al principio se identifica con ellos. Soy yo y ellos son yo, pero ya no vivimos en una subconsciencia anulando tu conciencia. Ahora somos seres plenamente conscientes. Entonces hay que soltar esto. No podemos al siglo XXI seguir conservando, porque esto es estancar la gran fuerza vital creadora que hay dentro de ti, de mí y de todos.
¿Por qué no lo veíamos? Está aquí la clave. Porque el niño internamente sabe muy claro que él depende de sus padres, ¿no? Entonces, para que eso vaya bien, el niño protege, para que mis padres me cuiden, genera una protección en esa mente subconsciente y en esa conciencia mítica. Protege, ¿no? Protege a los padres que me tienen que cuidar a mí. Entonces su vida está unida a la de ellos. Un vínculo de dependencia, pero una dependencia porque todo esto está fundamentado en el error. Entonces sigue en un factor de protección a los padres, no quiere abrir ese disco duro, desde este yo separado y represor. Además, también tiene que cuidar el niño en esa mente subconsciente, el que no se vayan. Así que además de moverse en protección, se mueve en cuidar a los padres con temor, que no se me vayan, ¿verdad? Entonces también una necesidad, un temor y una dependencia. Y además, si esos padres se movieron mucho en el sobreesfuerzo, en el víctima, en ese rol víctima, además, ¿qué produce en la mente del niño? Lástima hacia sus padres, ¿no? Fijaros, qué error todo, ¿no? Que además, ¿qué mecanismo generó esto tan profundo? Esto hacía que confundiéramos esa lealtad ciega de no querer abrir el disco duro porque pensábamos que así no íbamos a querer a los padres. Falso. Tu padre y tu madre en el día de hoy están en tu corazón. A veces nos hemos tenido que mover, ¿verdad? Amor-odio. Pero en el fondo el vínculo está ahí dentro. Lo que tengo que soltar no son los padres. Esa es la gran confusión de todo esto. No, sigo en ese amor, pero tengo que soltar algo. ¿Qué es lo que suelto? ¿Qué es la gran confusión? La gran confusión es aquí. Esa es lo que sigue generando este proceso de agresividad interna que llevo fuera. Conflicto, guerra, contaminación. Entonces, la gran confusión es esta. Creer que soltar, deshacer y soltar los patrones de creencia paternales, cuando digo paternales digo también maternales, era soltar a los padres. No, soltar los patrones paternales, maternales, no es soltar o dejar de amar a los padres. Muy claro esto, Ese vínculo está ahí por siempre. ¿Cómo podemos corroborar esto a lo largo del desarrollo de la psicología del ser humano? Esa sabiduría perenne que ha estado ahí y que ya es hora de ponerla en práctica. Freud, psicoanalista, 1940, Freud, importantísimo, amado por todos los que hemos estado en el psicoanálisis natural, que es este desarrollo de la conciencia total. ¿En qué se basó Freud? Abrió la caja de Pandora y dijo: hay que matar al padre y a la madre. Vale, ¿qué decía Freud? ¿Que Freud estaba loco? ¿Dónde? En la psique humana, en lo psicoemocional. Entonces él dijo, enunció muy claro esto: donde tengo que matar al padre y a la madre es en la psique, es decir, que se estaba refiriendo a, señoras y señores, hay que soltar esos patrones de creencias que se basaron en el error. Entonces tengo que ir al subconsciente y soltar esto, a la psique profunda.
Y ahí además soltamos lo que él llamó, y muy bien llamado, el complejo de ¿qué? Edipo y Electra, esa posesividad que se nos creó ahí, y todo porque venía de ese error. O Carl Jung, su discípulo, ¿qué dijo Carl Jung? Que el ser humano maduro de verdad tiene que ir a un proceso que llamó de individuación. Es decir, él lo llamó con unir tu consciente al inconsciente. Es decir, que está aludiendo lo mismo a abrir el disco duro y sacar lo que sigue generando agresividad, odio, sumisión e indefensión, ¿no? Entonces, el proceso de individuación, que además él decía, entre otras cosas, unir el masculino y el femenino interior. Carl Jung, ¿no? Freud soltando también la libido y toda la represión que había en cuanto a la libido. ¿Y qué nos queda? ¿Qué viene ahora? La gran frase del maestro de maestro es la siguiente. Atención, quien ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Atención. Esta frase, bueno, Mateo 10:37, esta frase fue enunciada desde un estado de conciencia superior. Entonces, cuando dice más que a mí y no es digno de mí, ¿qué representa ese mí? Tu yo superior, mi yo superior. Tu supraconsciencia, la parte más elevada de nuestro ser, del cual perdimos el contacto, la unión, por todo este proceso de involución basado y fundamentado en el error, y que ahora toca retomar para hacer la unión desde aquí, y le llamamos el proceso evolutivo de conciencia. Entonces, desde tu yo superior, ¿qué significa esta frase? Que tienes que soltar padre y madre, no los vínculos de amor de papá y mamá. No, pero lo que es, sí que es los patrones mentales de creencias erróneas. Hay que soltar los patrones paternales y maternales. Vamos a ver cómo deshacemos esto, cómo lo deshago. Borramos por aquí, bueno, la gran confusión. La dejamos ahí. ¿Y cuál va a ser la gran comprensión? Ya la tenemos ahí, ¿no? La gran comprensión, a dejar, es esta, Ya sí, lo vemos claro. Soltar patrones paternales, soltar el patrón de creencias de lo que era todo, de lo que era la vida, de lo que eras tú, de lo que era yo, de lo que éramos, de lo que era esta realidad. Soltar el patrón de creencias de nuestros progenitores. Y eso no implica ni un ápice en soltar el amor hacia esos padres queridos. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo se hace este proceso? Una vez comprendido, ya lo tienes en el centro de tu conciencia psicológica y emocional clara. La gran liberación, la gran liberación. ¿Dónde tengo que ir a soltar esos patrones de creencia, que además son muy claros? Pues, por ejemplo, una que me viene a mí y es el poder que tuvo todo este error, y muy clara. Pues una que estaba dedicada durante una parte de mi vida a la danza, ¿verdad? Al baile. Eso en mi madre pues no resonaba mucho, una mujer ama de casas, de aquellas generaciones antiguas,
de la posguerra, ya sabéis. Entonces ella siempre que me veía con pierna arriba y todo esto, me ponía un gesto, una expresión que era no de rechazo abierto, pero sí implícito. Entonces siempre había ese choque en mí, a pesar de que era mi expresión natural la danza y la he realizado. En un momento en que estaba yo en mi clase bailando con mis alumnas, me bajó esa voz que venía de un patrón de creencias materno en este caso, y que obviamente era represor. Entonces lo pillé esa voz interna, que lo que me decía era, más o menos, ¿no? Lo escuché clarísimo, porque una estaba ya en procesos de meditación profundo, y lo escuché tal que así: tú sigue bailando de esa forma, a ver si te rompes. Y justo sentí en unos momentos después que me dolía la espalda aquí abajo, ¿no? En la zona inferior. Obviamente ya curado y en procesos de curación. ¿Por qué? Porque mirad, la agresividad que generaba todo el seguir viviendo en esa falsedad, en ese estado de indefensión, sumisión y todo eso, en seguir reproduciendo copia de copia sin ser tu partícipe, sin involucrarte de verdad en la vida, era como estar muerto en vida, que también se decía por ahí, ¿verdad? El no ser partícipe generaba un proceso de agresividad interna, además del dolor que conllevaba todo eso. No poder ejercer tu libertad creativa, tu iniciativa propia y seguir tirando, que se dice, ¿verdad? Hay una frase que es: ¿qué tal? Ahí voy tirando. Está muy claro, ¿no? Entonces, esa información reprimida, ¿a dónde va? ¿Qué hace la psique para desalojar ese contenido que está hecho de unas emociones negativas inconscientes? Negarme mi creatividad, mi libertad creativa, negarme mi iniciativa aquí, ser involucrada en un proceso vital profundo, real y completo. Entonces la psique, para desalojar toda esa emoción negativa, toda esa información negativa con esa agresividad, lo depura hacia el cuerpo y crea lo que llamamos la enfermedad física, enfermedad mental. La enfermedad es un proceso en realidad de sanación interna profunda. Si yo ya me doy cuenta de eso, lo que es el efecto físico en el cuerpo se va a ir descargando, soltando, y si ya le vamos siguiendo, la curación está ahí para todo el mundo. Todo se cura desde este lugar si comprendo por qué y de dónde viene. O es que el cuerpo es tonto y se enferma porque sí. Todo tiene un propósito fundamental en el universo. Es una inteligencia y una fuerza, que es esa fuerza vital del amor. Es invencible, omnipotente, que se decía, ¿no? Es el todo de universos. Así que desalojar esa información. La gran liberación. ¿Dónde tengo que ir a soltar esas viejas creencias? A la mente subconsciente, a la subconsciencia. Subconsciencia, porque fue ahí donde se creó. ¿Qué ocurre? Que llegar a la subconsciencia tengo que pasar del consciente normal rutinario en el que me vivo, además en formato ego, yo separado, y que trata de afianzar ese proceso aunque le genere agresividad, dolor y sumisión. ¿Cómo puedo entrar en la subconsciencia? Solo de una forma: generando la calma y la quietud, primero en esa mente pensante o esa mente racional ego, en la mente pensante. He de ir a la mente que está por debajo, subconsciente. Entonces genero esos estados de yoga, meditación profunda, relajación, sofrología, en la psicología, ¿no?
para ahondar y llegar a este nivel soterrado, subterráneo, el fondo del mar, ¿no? Lo acuático, las emociones y la información de tu subconsciencia. Y recordar, es la mente niño, entonces juega mucho con la simbología y empezar ahí un proceso de ir de la subconsciencia ¿a qué? A tu supraconsciencia. Es tu yo superior, como dijo Jesús en términos griegos, el paráclito, el enviado, el que te hace de enlazador a la fuente de todo, a esa energía que es de amar y que es de amor. Y por eso decía también nuestra psicóloga maestra Paloma Cavadas, no nos educan para amar, nos educan lo contrario, en agresividad, en odio, en ira, en represión de la gran fuerza vital que es amar. Y no hay otra. Nada se puede opositar a la gran fuerza vital creadora que es amar y ser amado. Nada. Así que en este proceso de meditación profunda en la paz, en la calma y en generar un estado de paz que además es gozoso. Basado en el amor, ¿qué iba a ser? Gozoso. Un estado interior de calma, de paz, donde entonces sí puedo ir y además conectarme con la fuerza, la energía vital enorme que nos va a dar la supraconsciencia. Es la parte más elevada de tu ser, pero que perdiste la conexión, lo ondular, la energía. Solo generando una paz en la mente pensante puedo ¿qué? Saltarme al ego, saltar el represor, soltar y abrir la caja de Pandora. Ese mito, la caja de Pandora hace alusión a esto y no otra cosa. Ahí está todo dicho en los cuentos, en los símbolos, en la mitología. Eso es lo que está cargado de la confusión del yo separado. Entonces hemos de ir muy clarito, prudentes y poco a poco. Poder abrir este estado, en esto se nos va todo, de esa liberación que nos va a llevar a soltar estos procesos. Entonces, conforme más doy pie y realizo este proceso de meditación profunda, de aquietar, de calmar y ya de ir ahí, ¿qué ocurre? Que voy soltando el ego, suelto la mente pensante racional que te hacía dudar de todo esto, el yo separado famoso. Voy soltándolo cada vez más, se va desvaneciendo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Es el gran mecanismo del todo, de todo el universo ahí, en el ser humano, que es la obra del universo. Somos eso. Soltar esto va a hacer que ese yo separado, deje de tener una razón de existir, ese mecanismo. No es algo así, ¿no? Es un mecanismo que creamos. Separado, mirar esa dualidad, esa doblez que hemos visto, ¿verdad? En la disonancia cognitiva y todo eso. Esa dualidad, ¿a qué recuerda? Dual. Diablo, la palabra diablo viene de dual, si mira su etimología y raíz griega. Dual era lo que hablábamos del diablo. ¿Qué significaba? Hacía alusión a ese yo separado, separar, soltar, agresivamente, internamente, separar, crear duda, dualidad. Eso era ese diablo y no otra cosa. No hay nada ahí que temer, es un mecanismo que hay que ir soltando en ese estado de meditación profunda, que entonces va a perder su razón de ser y de existir, se desvanece. Y mira, ¿qué es lo que se desvanece en sí de este mecanismo? Se desvanece el miedo, la mente miedo. Entonces, fuera, deja de existir eso. ¿Y qué se desvanece con ello? Aquella puñetera necesidad de sentir que los demás me acepten y me creaba una esclavitud hacia los demás, una dependencia que me alejaba de mi verdadera naturaleza interior.
que es la esencia del amor que somos. Creatividad, inspiración y plenitud, lucidez de esa mente profunda que empieza a conectarse ahí al supraconsciente o yo superior. Esto se va desvaneciendo cuanto más voy generando estos procesos de meditación profunda y liberación del disco duro y empiezo a reprogramar ese subconsciente desde ahí. Pero ocurre por sí solo, no es la parte de mente racional especuladora, y voy generando un estado, pues como hemos dicho, que me armoniza, armonizador. Entonces salgo de la dualidad, no hay nada ni malo ni bueno, sino que todo me genera armonía desde dentro hacia afuera y cambia la percepción de lo que habíamos consignado como real, ¿no? Por eso siempre se decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aguantar, la vida es así, es muy dura, no es color de rosa. Ni rosa, ni blanco, ni negro, es lo real. Es un estado armonizador el que es real dentro de cada uno de nosotros, y ese estado armonizador se va a llevar hacia el entorno cada vez más. Entonces, y terminando, ¿qué soltamos? Soltamos una confusión de lo que era el amor. Soltamos, vamos a ponerlo aquí para terminar. Soltamos, soltar, hemos deshecho ese proceso. Y en ese proceso, ¿qué estamos soltando? La confusión de lo que era el amor. Por eso, cada vez se decía que no se creía en el amor ya, ¿no? Era como, estaba desvalorizado, desgastado el amor. ¿Qué? Porque había una confusión de amor. ¿Qué era? Porque si hemos mamado desde nuestros vínculos iniciales, padres, progenitores, eso que escondía agresividad porque iba herido, iba dañado, iba sumiso, doblegado a no sé qué, porque estaba dentro, inoculado, ese amor siempre estaba ¿en qué? Apego, posesividad, ataduras, nudos, bloqueos, bloqueos. Entonces eso generaba una agresividad que en este proceso se va soltando y vamos a la paz interna, que es dicha, gozo, plenitud. ¿Qué soltamos también ahí? Pues el haber vivido unos primeros vínculos basados en toda esa información dañada, errónea, con la herida primordial ahí dentro, ¿qué generó? El que yo aprendí en esos primeros vínculos unas relaciones dañadas. Entonces esas relaciones tóxicas van a cambiar cuando empiezo este proceso para crear unas relaciones ya enriquecedoras, armónicas, relaciones basadas en la armonía, donde ya puedo expresarme realmente quién soy, ya he quitado el velo, expresando desde el amor, autoamor. Entonces esas relaciones cambian. ¿Cómo me relaciono ya conmigo misma? Sin la herida, libre y en una libertad creativa. Entonces, por último, ¿qué más suelto ahí? ¿Qué más se está dando en esta gran sanación, liberación? Pues el que deje una adicción a lo conocido como lo familiar, lo conocido como que era lo familiar. Por ejemplo, un caso muy interesante, ¿no? El que en nuestro entorno familiar la diversión en aquellas generaciones, ¿cuál era? Pues en casa reunirse en torno a la tele y la comida, y eso está muy bien, ojo, pero en un contexto exagerado de cierta adicción a eso, pues muchas personas me lo comentan, una adicción a llegar a casa y sofá, tele, de esa forma, ¿no? Otra cosa es disfrute que una se dé, pero algo concreto y querido en sí, no como lo que me han dado. Entonces hay una adicción a lo conocido como lo familiar, que hemos de empezar a ver y a desgranar y a soltar. Entonces se abre tu gran libertad creativa. La gran liberación es la autorrealización o la iluminación, y eso nos habla de empezar a vivir en una libertad creativa
fundamentada ya, soltamos la confusión, soltamos los patrones paternales, maternales, esas creencias erróneas. Y entonces, aquí esto sí lo dejamos, la libertad creativa me lleva a mi naturaleza real, que es amor, y eso genera el estado de empoderamiento interior, el poder creativo. Este poder creativo es transformador, es iluminador y es plenitud. Es vivirnos ya desde nuestra verdadera naturaleza esencial y desde ahí generar un estado de paz que empieza en ti, empieza en mí y que se va abriendo y que no tiene nada que ver con lo que hemos consignado como paz, ¿no? La paz que traigo, decía el maestro, no es la paz del mundo, es una paz que nace desde dentro. Vamos aquí y vamos a ir viendo poco a poco cómo se va dando esa gran liberación, esa gran sanación que supone empezar a transitar y a cursar juntos estos procesos. Y después de toda esta información en este paso 3, vamos a cerrar con un ejercicio de clarificación en 8 puntos. Como es una información algo abstracta y con la que realmente no estamos, vamos a decir, familiarizados, acomodados, ¿no? Vamos a tratar de, punto por punto, tratar de concretarla. El primer punto en que nos hemos enfocado, ¿cuál ha sido el tema? Pues para ir soltando esa separación, la resolución de separación, hemos de soltar el factor represor. El primer punto, factor represor inconsciente e interno. Para ello, soltamos los patrones paternales, maternales, que limitaban nuestra capacidad de respuesta. Entonces se abre una nueva responsabilidad muy diferente a lo que teníamos conceptuado. Ahora surgen las respuestas desde otro nivel mucho más hondo y profundo del ser, de ti mismo. Y se abren esas capacidades creativas que ya van dando lugar a otra forma de vivirnos, de vivirte, de comunicarte y relacionarte, primero contigo y después con lo que nos rodea. Y esto es en la mente humana, es del ser humano. Lo hacemos, por supuesto, a nivel individual, pero eso va abriendo también a nivel colectivo. Y fijaros, ese paquete de creencias, de patrones paternales y maternales, esas creencias, las podemos resumir en 4 puntos muy importantes que a nivel colectivo se han formado. Desde la mente individual a la mente colectiva, esas creencias erróneas, esos patrones que nos vienen de allá, en 4 puntos sería: tú no puedes. Tú no tienes, tú no sabes, tú no debes. A nivel colectivo, ¿eso en qué estaba ahí marcado, configurado, limitándonos? La visión y la percepción y tu capacidad interna. El tú no puedes. ¿Quién a nivel colectivo te dice puedes o no puedes? Esto está mal. ¿Qué te marca lo que sí puedes y lo que no puedes? La política. Pongo así. La política, ¿verdad? El poder político está ahí haciendo ese bloqueo que viene de la mente interior del ser humano, individual. Te marca, un marcador. El segundo, tú no tienes. ¿Quién te dice tienes hasta aquí? Puedes tener aquí y ya está, ¿no? Entonces ahora te quito, te pongo un impuesto, te obligo a que pagues, ¿no? ¿Quién te dice que tienes o no tienes? La economía. Tú no sabes. ¿Quién te dice y además te verifica, te certifica lo que sabes, lo que no sabes, lo que debes saber, no puedes saber, sabes o no sabes? La ciencia oficial.
Se ha implantado ahí y te va a ir marcando para que sepas, te voy a dar esto, te voy a decir yo lo que has de saber y lo que no, ¿no? Entonces, es un marcador, un limitador. Y el cuarto, no debes, esto sí debes, esto no, las religiones, que además mantienen a la mente humana en una conciencia mítica, mitificando unos conceptos y que tiene que ver con la conciencia del niño. El bebé está en una conciencia mágica, el niño pasa a una conciencia mítica y es a estas alturas una fase de transición evolutiva que es inicial y mantiene al ser humano, por muy adulto que sea, lo mantiene en una mente todavía infantiloide, mítico, ¿no? Y además se basa en supersticiones, que lo que esconden son unos miedos y que sigue haciendo ese proceso extraño, ¿verdad? Cuando ya estamos más clarificados de lo que llamamos, en lo que se ha llamado como religión. Entonces, esos 4 marcadores que algunos maestros por ahí señalan como los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, basado en estos marcadores tan primitivos en la humanidad. Así que soltar factor represor nos implica soltar esto. Segundo punto, este proceso que abrimos de liberación y sanación, ¿desde dónde se ha de hacer? Se ha de hacer desde el interior profundo de tu ser, es decir, tu subconsciencia. Entonces requiere que vayamos entrenándonos en estados de relajación cada vez más profundos, que te va a llevar a estados de atención primera, atención segunda, atención tercera, y que además te va entonces abriendo estados diferentes de percepción. Esto es muy importante. Abre esa membrana que separaba tu subconsciencia con tu supraconsciencia. Y que esa membrana, ¿quién lo separaba? ¿Quién estaba ahí encargándose de que eso estuviera separado y no vieras lo que te estaba boicoteando detrás con estos patrones antiguos? El yo separado, el ego, ese yo que falsificó tu supraconsciencia o tu yo superior, esa parte o ese nivel elevado de nuestro ser que se ha mantenido velado, inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces, ir entrenándonos en cada vez generar ese estado de relajación. Es muy curioso que muchas personas, puedes escucharlo en todas partes, ¿no? Es que hay que tener paciencia, es que para eso hace falta mucha paciencia, pero no se dice esto, no se habla de, es que hay que entrenarse realmente para alcanzar estados de relajación profunda y así ir haciéndote dueña de tu subconsciente o dueño de ello. Y ahí es donde cambias esa información, donde sueltas, mejor dicho, sueltas ese paquete de creencias basadas en el error. Tercer punto, este proceso abierto nos lleva a soltar lo que ha sido también, ¿no?, llamado así el matriarcado y el patriarcado, como unos sistemas de creencias, lo mismo, esos patrones, en la mente de la humanidad, la mente individual que representa todo ese colectivo y cuyo marcador principal era la ley de supervivencia, es decir, la gran paradoja, vida, muerte. La ley de supervivencia, ¿qué nos está queriendo decir? Que vienes a la vida y ahora tienes que proteger la vida, es decir, protegerla de que no te vayas a morir, protegerla de morirse. ¡Qué gran paradoja que la vida se fundamente en la muerte! La ley de la supervivencia. No, vida es vida total y eso a lo único que hace referencia es nacer, morir a un cuerpo físico. Y la vida es ilimitada. ¿Cómo puede ser, ¿no?, esa paradoja, esa antítesis e incoherencia? Así que en estos procesos de clarificación, al soltar esos patrones, vamos descubriendo
otra cosa muy diferente. Vamos al cuarto punto. Cuando vamos abriendo ya procesos de liberación, lo que vamos a ir soltando es esa agresividad implícita y alojada en lo hondo de la psique. Esa agresividad no se ve, incluso las personas que más la suelen esconder son las que tratan de dar una imagen, ¿verdad?, de completamente relajaditos, dóciles y mansos. Pero a ver qué hay detrás. Es lo importante de que una sea clara consigo misma y llegue en esos estados de relajación a decir, pues sí, ahora entiendo por qué muchas veces entraba en estados de alteración, de enfado, sin que realmente hubiera un motivo claro y explícito, porque si lo hay está muy bien y viene coherente a ello, pero hemos de ser muy claros con una sola persona, contigo mismo. Y al mismo tiempo que soltamos esa agresividad, soltamos esa represión sobre la sexualidad natural, que no solo hablamos cuando decimos esto de la sexualidad de pareja, sino lo que ello implica es negar el gozo de la vida y de sus cosas más sencillas y de lo que nos abre y nos despliega esa naturaleza y en nuestro cuerpo. Entonces es negar el gozo, el disfrute, la diversión y la vida. Hemos venido aquí para divertirnos con el crecer y desarrollarnos, no lo contrario. Ya basta de eso, ¿eh? Sigamos, el quinto punto. Cuantas más personas son convocadas por la conciencia, por este cambio y por este soltar y liberar todo lo viejo para que entre lo nuevo, más nos abrimos a que esos cambios sean eficientes y que se agilice la sanación y la curación. Esa masa crítica que ya dijimos, cuanto más se amplía un colectivo de esta mente de la humanidad en este planeta Tierra que ya esté en abrir estos procesos que requieren, sí, mucha dedicación. Hay que tener un fuerte propósito. Es como tener un sueño profundo, un sueño que quieres realizar y viene de ahí dentro. Y además te lleva a clarificar tus metas. Y darte cuenta que habían unos ideales que eran falsos, que se te habían colado, y empiezas a tener cada vez más claro cuál es tu propósito, tu sueño, qué has venido a ser. Pues cuantas más personas estamos en esto, resulta que las creencias viejas que venían de esos patrones arcaicos y que hemos estado sosteniendo, soportando y aguantando hasta estos días, como esta creencia, hoy día, a ver cómo suena. El matrimonio es algo sagrado y es para toda la vida. Pues yo creo que hoy, siglo XXI, esta creencia ha caído. Por supuesto que todavía hay personas ahí, bueno, pues que están en ello y muy bien, cada cual elige. Ahora bien, incluso generaciones anteriores a nosotros ya lo ven y lo pueden hablar y expresar sin miedo. Ya han abierto esa censura que había respecto al menos esta creencia. Y se dan cuenta que para que vivan juntos aguantando y soportando y eso les cree un mal vivir, ¿no? Pues es mejor que se separen. Hasta generaciones anteriores a nosotros hoy día lo están haciendo. Obviamente ha habido una amplitud de conciencia en más número de seres humanos que se han dado cuenta. Y esto, imaginaros, si dentro de unos días todo el mundo empezara a darse cuenta de que hay que soltar aquello que estaba todavía ahí haciéndonos vivir en estado de sufrir. Esto cambiaría muy rápido y en eso estamos. Aunque rápido hablo no de velocidad, sino de capacidades ya puestas en movimiento, capacidades creativas
clarificadoras y que unen y en vez de separar, ¿no? Nos hacen entrar en un estado de relajación, que es lo que realmente se basa la dicha, el disfrute. Bien, el sexto punto, la nueva comprensión, el soltar esos patrones que nos habían hecho configurar, te habían hecho configurar una forma de ti mismo y de tu vida y de cómo has de vivir. Mirar, es soltar un contenido, una información. No sueltas más que eso, una información. Sueltas un objeto, no un sujeto, no sueltas a ninguna persona. Sueltas un objeto, una información que estaba ahí basada en un error, como un paquetito. Esto es muy claro, entonces ya te desdoblas de decir, yo no soy eso, no soy esa creencia que me informaba, me malinformaba, en que de tener miedos, de vivir limitada, en que el dinero es malo y cuesta muchísimo ganarlo y he de sufrir, sobreesforzarme y estar en las relaciones siempre ahogada buscando que me acepten. No, ese contenido ya no nos sirve. Sabemos y comprendemos de dónde viene. Es muy importante. Bien, y eso nos lleva al séptimo punto, esa nueva comprensión. ¿A qué nos lleva? Al perdón. Y pues como todo, se ha basado siempre en una muy mala interpretación. El perdón. Al comprender que eso era un contenido y que tú no eres eso y en realidad es despersonalizado, no hay un sujeto, sino un objeto, sabes que ni tus padres, ni los padres de tus padres, ni bisabuelos y todas las generaciones hacia atrás, ninguno ha sido eso, igual que tú no eres eso. Era un contenido, era una información. Todo en el universo es información y eso vino de ese error que vimos en el paso 2. Esto es tremendamente liberador y te lleva al perdón. ¿Pero qué es el perdón? A lo que te lleva a esa gran comprensión es a un cambio de percepción de lo que creías que eran esas personas. Un cambio de percepción de que creías que esas personas te decían esas cosas y era porque querían dañar a ti, a alguien, al otro, entre ellos y todos dañándonos aquí. Entonces empiezas a comprender muy claro que todo ha sido inconsciente. Todo el daño, todo es que el sufrir, todo en lo que se basaba aquello, a nivel individual y a nivel colectivo, era completamente inconsciente, no pertenece a nadie esa información, sino a un error primordial cuando vinimos a hacer este viaje en la materia. Muy bien. Sobre todo el perdón hacia ti mismo, porque tú ya sabes que tú no eres eso, un contenido que te ha mantenido hasta ahora en error, en ataque, defensa, miedo, y te separaba de lo demás, incluso del amor que eres. Muy importante, empieza ahí la comprensión de lo que eres realmente, de tu naturaleza real, que es el amor, como un conocimiento nuevo que se abre, se despliega, y es una energía maravillosa y universal que ha estado siempre ahí. Entonces, desde ahí el perdón revierte en que empiezas a conocerte, a descubrirte, a comprenderte, y eso es amarte, amarte completamente. Ahí está la nueva chispa del cambio. Y el último punto que hoy tocamos, el octavo, que se abre un nuevo caminar donde ya no estás solo. Primero estás con ese amor hacia ti mismo, que te lleva a conectar a tu supraconsciencia y ya nunca te sientes solo, aislado. Ahora sí, por eso mismo, cada vez te vas dando estados, espacio, te brindas tu momento para estar contigo misma, en meditación, caminando, paseando, desarrollando una nueva actividad creativa que se nos puede abrir y que siempre va a ser de autoconocimiento, crecimiento
y evolución. Se nos van abriendo nuevas capacidades, talentos, dones que estaban ahí latentes, dormidos, porque estaban bloqueados. Ahora se empieza a desplegar eso. Y ese nuevo caminar es ese proceso de individuación y emancipación, donde ya vas a ser tú mismo y no lo que te contaron. No eres tu padre, no eres tu madre, ni tu abuela, ni tu abuelo, ni lo que te dijeron. Empiezas un nuevo caminar de autodescubrirte y descubrir las grandes capacidades que estaban ahí latentes. De esa forma ya te sientes cada vez más en tu yo conectado y te conectas al todo a través de tu supraconsciencia. Entonces es cuando decimos en el aquí y ahora, soy consciente del todo dentro de mí y de mí dentro del todo. Ahí vamos. Bien, para cerrar este paso 3, que es tremendamente nutriente, desde este lugar queremos dar las gracias a los que han estado ahí antes, mucho antes, abriendo y rompiendo muros, abriendo este caminar que hoy podemos transitar gracias a los maestros y maestras. Y como he nombrado a Paloma Cavadas aquí en nuestro país, pues ese agradecimiento ahí, que empezó con el libro de romper bastantes muros, cuando decía la muerte no existe, y muchos más. Y en especial Freud, Carl Jung, que abrió aquello de la sincronía, las señales, que es como se empieza a comunicar nuestro supraconsciente, nuestro yo superior, con nosotros. Nos va haciendo consciente a través de la sincronía que dijo Carl Jung, y que es increíble, pero creo que fue en el 2015, 14-15, que sus herederos publicaron por fin el famoso libro rojo de Jung, que hasta entonces se había mantenido en su intimidad, porque ya hablaba de cosas mucho más profundas, y él entró en estos estados de conciencia superiores. Bien, también a través de los sueños, las visiones, todo eso lo explica él en su libro, en toda su teoría. También las gracias a aquel escritor, maestro, psicólogo Wilhelm Reich, que también se lo hicieron pasar un poco mal en aquella época de caza de brujos en Estados Unidos, ¿no? Donde él emigró desde Alemania a Austria, y que escribió libros sobre el factor represor, sobre el estado de sumisión, y por ejemplo lo que él llamó el asesinato de Cristo, que todavía se sigue dando por estas creencias erróneas, ¿no? Y como no, de compañero además de Reich, de Wilhelm Reich, George Grodeck, con el libro del Ello. El libro del Ello es sencillo y no es demasiado largo, porque habla de forma simple de toda esa falsedad de la que nos hemos rodeado, de todas esas capas que nos mantenían en un estado inconsciente y que realmente no nos dejaban relacionarnos de forma directa con los demás, con tu cuerpo, contigo misma y con el entorno. Grodeck, el libro del Ello. Y por último, otra maestra escritora española que habla directamente del factor represor inconsciente y del estado de sumisión inconsciente en que se vive el ser humano, y que toca mucho el tema de cómo se da ese represor en el factor inicial de la relación madre-bebé, madre-criatura, ¿no? Casilda Rodríguez, muy importante como gran escritora y también apertura de nuevos caminares juntos. Y hay muchos más. Bien, aquí lo dejamos, el paso 3, con toda esta información que poco a poco hemos de ir filtrando cada cual, y que le vaya reordenando el proceso interno o esa capacidad de ir procesando información que llamamos ir bajando a tierra, y cada uno lo va a hacer de forma completamente a su manera.
cada cual encontramos, ¿no? Íntimamente nuestra forma de realizar todo esto. Bien, seguiremos en el paso 4 y veremos a qué nos lleva la conciencia detrás de toda esta información. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.